Hola, hoy vamos a hablar acerca del shock neurogénico. El shock neurogénico está dentro del shock distributivo, donde también podemos encontrar el shock séptico y el shock anafiláctico. Pero el día de hoy hablaremos netamente del shock neurogénico, el cual se va a caracterizar porque hay una pérdida súbita del tono autonómico, es decir, del tono simpático, por una lesión a nivel de la médula espinal. Como criterios diagnósticos tenemos una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca menor a 80 latidos por minuto. El neurotrauma espinal es consecuencia de diversas lesiones traumáticas afectando a todas las estructuras que componen la columna vertebral. La zona más afectada es la zona cervical y afecta prevalentemente a la población joven, población que está más expuesta a sufrir ya sea lesiones de tipo violenta o incidentes de tránsito. Otras causas etiológicas tenemos la anestesia espinal, el síndrome de Guillain-Barré, algunas toxinas que afectan el sistema nervioso autónomo, la mielitis transversa y otras neuropatías. Vamos a encontrar que hasta un 31% de los pacientes con lesión cervical alta y un 24% de las lesiones bajas van a desarrollar shock neurogénico y una mínima proporción de los pacientes con lesiones dorsales por encima de T6. ¿Sí? Entonces tenemos que para que se desarrolle shock neurogénico vamos a encontrar lesiones ya sea a nivel cervical o dorsal por encima de T6. Pocos minutos después de generada la lesión primaria, ¿sí?, se va a presentar una pérdida de la actividad simpática con predominio de la actividad parasimpática, siendo esta la responsable de la clínica de nuestro paciente, como es la vasodilatación y la bradicardia, que me van a conllevar a la hipotensión. Entonces, en conjunto, vamos a encontrar un paciente que va a requerir un soporte hemodinámico y un soporte ventilatorio en la unidad de cuidados intensivos y que puede durar hasta 6 semanas. Hasta un 90% de los pacientes con lesiones cervicales completas van a requerir de soporte vasopresor y hasta un 30% de los pacientes con lesiones torácicas. El 16% de los pacientes que van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos hipotensos, el 86% de ellos no va a responder a la administración de volumen dentro de los primeros 7 días. Es decir, que ante un paciente hipotenso con shock neurogénico que no responde a la expansión cristaloide con cristaloides, debemos administrar inmediatamente soporte vasopresor. El objetivo de la presión arterial media es de 85 a 100 milímetros de mercurio. La bradicardia se va a presentar en todas las lesiones cervicales graves, un 35% de las lesiones leves y solo en el 13% de las lesiones torácicas. Algo que resaltar es que hasta un 35 o 40% de los pacientes pueden desarrollar complicaciones pulmonares como son la atelectasia, la neumonía por aspiración de contenido gástrico, el edema agudo de pulmón o la enfermedad tromboembólica, principalmente como consecuencia de medidas de tromboprofilaxis inadecuadas. Hasta un 80% de estos pacientes van a requerir asistencia respiratoria mecánica. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Que el paciente con shock neurogénico va a ingresar con una hipotensión severa, bradicárdico e hipotérmico. Y eventualmente puede tener parálisis flácida por debajo del nivel de la lesión espinal. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Si nos encontramos en la emergencia ante un paciente politraumatizado que ingresa hipotenso, ¿sí?, lo primero que debemos pensar es que ese paciente tiene un shock hipovolémico, ¿sí? Después de haber descartado todas las causas de shock hipovolémico en un paciente politraumatizado, vamos a enfocar, ¿sí?, a ese paciente en el shock neurogénico. Algo que nos puede ayudar aquí a diferenciar el shock hipovolémico del shock neurogénico es que en el shock hipovolémico el paciente va a estar taquicárdico, salvo algunas consideraciones especiales en los pacientes de edad avanzada que están beta bloqueados, ¿sí?
pero shock hipovolémico va a estar taquicárdico. Shock neurogénico, el paciente va a estar bradicárdico, ¿sí? Estos son tips que nos pueden servir a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Pero aclaro, ante un paciente politraumatizado, hipotenso, lo primero que debemos hacer es pensar que ese paciente está sangrando, ¿sí? Después ya iremos buscando todos los criterios diagnósticos que nos ayuden a clasificar a este paciente dentro del shock neurogénico. En cuanto al tratamiento, vamos a hacer una corrección de la hipotensión y la bradicardia, una reanimación controlada con líquidos y fármacos. Entonces, ante un paciente con una presión arterial sistólica menor de 90, vamos a tener dos escenarios. Uno, que el paciente tenga la frecuencia cardíaca normal, otro, que el paciente esté bradicárdico. Si el paciente está con una frecuencia cardíaca dentro de límites normales, vamos a hacer una expansión controlada con cristaloides. Los coloides se dejan para una población muy particular que de pronto posterior lo mencionaremos, pero hay que tener cuidado con el uso de coloides y el paciente con trauma, principalmente con trauma de cráneo, que ya que se vio que esto aumenta la mortalidad. Si el paciente está bradicárdico, vamos a usar atropina entre 0,5 a 1 miligramo con una dosis máxima de 3 miligramos más simpático-miméticos como son noradrenalina o la dopamina. Entonces hasta aquí los objetivos de tratamiento están una presión arterial media entre 85 a 100 milímetros de mercurio durante 7 días, los primeros 7 días. Eso con el objetivo de disminuir la isquemia medular, evitar la sobrehidratación. Entonces, ya sabemos, cristaloides, pero de una forma controlada, ¿sí? Reanimar al paciente de una forma controlada. Vasopresores de ser necesarios, tratar la bradicardia, ya vimos inicialmente atropina, ¿sí? Para el mantenimiento podemos usar dopamina o isoprotenerol. Prevenir la enfermedad tromboembólica y la estabilización de la columna. Muchas gracias.